Hola chicos, yo soy Camila y me toca a mí darles el día de hoy la asesoría de potencial postsináptico y potencial de acción. En temas previos ya vieron potencial de membrana, pero les pido que se lo traigan de nuevo porque lo vamos a ocupar y es muy importante para entender estos otros dos temas. El contenido del día de hoy va a ser qué es, cómo funciona, cada uno vamos a entender cómo funcionan por individual, pero también vamos a ver cómo se relacionan, porque no se puede dar uno si no existe el otro, se relacionan. Además, durante la clase voy a ir haciendo preguntas. Estas preguntas para los chicos que están tomando las asesorías son muy importantes, ya que les va a llegar un forms donde tienen que anotar la respuesta. No va a venir la pregunta, solo tendrán que anotar la respuesta y solo sabrán la respuesta si ven el video. Esto ya que pues no puedo hacer la asesoría en línea, una disculpa, pero así podremos darnos cuenta que estuvieron como participando y pues contará como participación, como que si estuvieran participando. Al final yo voy a decir, estas son las preguntas tipo examen. A partir de ahí, esas preguntas ya no van a ir en el forms, solamente son para retroalimentar. Si les surge alguna duda a los chicos de las asesorías o si no son de las asesorías, pero les surge alguna pregunta, pónganla en los comentarios y les vamos a responder lo más pronto posible. No tengo nada más que decir, así que vamos a empezar con la clase. Bueno, les mencionaba que es muy importante recordar el potencial de membrana en reposo, que es de menos 60 milivoltios, lo que significa que el interior es 70 milivoltios más negativo que el exterior. Estos son los tres factores que mantienen el potencial de membrana en reposo, pero quiero hacer hincapié en el primer punto, que es la distribución desigual de diversos iones en el líquido extracelular y en el citosol. Como recordarán, este factor se da gracias a los canales pasivos o canales de fuga, depende de la bibliografía, pero son lo mismo, a los canales pasivos para el potasio, ya que en una neurona típicamente hay más canales pasivos para el potasio que para el sodio. Como sabrán, los factores que mantienen el potencial de membrana es la presencia de canales que permiten la difusión de los iones. En el estado de reposo, los canales pasivos es lo que lo mantiene, pero en los otros potenciales igual van a estar definidos o van a existir gracias a que existen, van a existir gracias a la presencia de canales. Estos canales se abren o se cierran, o sea, la pregunta sería como camino. Bueno, no, esta no es pregunta para el forms, chicos, es pregunta nada más para complementar. La pregunta sería que ¿cómo van a difundir? O sea, ¿de qué depende el que los canales existan o no existan, etcétera? Pues estos canales se abren o se cierran en respuesta a estímulos. ¿Pero qué creen? Esto solo pasa en células excitables. ¿Qué quiere decir que son excitables? Que responden a un estímulo cambiando su potencial eléctrico. Repito, ¿qué quiere decir que son excitables? Que responden a un estímulo cambiando su potencial eléctrico. Además de las neuronas, pregunta número 1 para el forms, chicos. Pregunta número 1. Además de que las neuronas, o sea, las neuronas que son excitables, células excitables, ¿qué otro tipo de células excitables conocen? Piénsenlo ahorita, o sea, yo les voy a dar la respuesta, pero piénsenlo. Además de las neuronas, existen las células musculares que también son excitables y las células glandulares. ¿Qué quiere decir esto que son excitables? Pues a pesar de que casi todas las células del cuerpo tienen potencial, no para todas va a ser funcional. No para todas van a generar un cambio notorio o no para todas van a responder cambiando su potencial. ¿Quiénes sí? Las células nerviosas, musculares, algunas glandulares. Y bueno. Ahora, estos estímulos, pues hay una variedad incontable de estímulos. Pero quiero que entiendan estos canales, o sea, estos canales y van a entender pues todo lo demás, ¿vale? Además de los pasivos, hay canales que responden a estímulos químicos y mecánicos. Un estímulo químico sería como la presencia de un neurotransmisor. Estos canales se van a abrir pues en respuesta a un neurotransmisor
pero también hay canales que responden a estímulos mecánicos. Estos estímulos mecánicos son como el tacto, la presión, el estiramiento de un tejido o pues la visión. Y el último que quiero tocar es el canal dependiente de voltaje, que es este, que va a responder pues en presencia de voltaje o un cambio de voltaje. Estos dos, los dos primeros, el mecánico y el químico, son los canales que existirán en el potencial sináptico. Estos dos son para el sináptico, ¿vale? Y el último es lo que va a ocasionar el potencial de acción. Este último, entonces, químico y mecánico para el potencial sináptico, lo que lo va a ocasionar, y los canales que responden a un estímulo de voltaje van a ser para el potencial de acción. Un potencial graduado o potencial sináptico son lo mismo, igual, depende de dónde vean o dónde lo lean, pues lo llamarán diferente, pero un potencial graduado o un potencial sináptico es una señal de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues recibe o es una señal de entrada que va en condiciones normales ocasionarse en las dendritas y en el cuerpo celular. Este potencial graduado es una desviación del potencial de membrana. ¿A qué me refiero con desviación? Que puede cambiar de menos 70 a menos 60. Esto ya es una desviación. O puede cambiar de menos 70 a menos 90. A menos 90. Esto también ya es una desviación. Ahorita vamos a ver de qué depende que cambia a menos 90 o a menos 60. Pero en la grafiquita, pues como verán, cuando va pues para abajo, es un cambio que hace el interior de la célula más negativo. Cuando va para arriba, o sea, del reposo a menos 60, es que se vuelve poquito más positiva o menos negativa. Este potencial graduado es una señal de entrada. Pero ahora vamos a hablar del potencial postsináptico. ¿Qué es una sinapsis? La comunicación entre célula, neurona o neurona. Bueno, ya hubo esta comunicación, que más adelante veremos las definiciones, pero ya hubo una comunicación entre una neurona, una célula y una neurona. Ahora, ya hubo un estímulo químico o uno mecánico, ¿vale? Entonces, va a haber dos tipos de potencial postsináptico. El potencial excitatorio, ¿qué quiere decir esto? Que va a volver el interior de la célula un poquito positivo o un poquito menos negativo, o no sé cómo decirlo, positivo. Lo va a volver positivo. ¿Qué tiene que pasar? Pregunta número 2. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva al interior de la célula más positivo? Pues que abra canales de sodio, que aumente la conductividad del sodio. Este potencial postsináptico va a abrir los canales de sodio y por ende va a entrar el sodio y va a volver el interior de la célula menos negativo. Aquí está la representación gráfica del potencial excitatorio, que está en reposo y va a subir. Va a convertir el interior de la célula menos negativo. Y otro que es el inhibitorio, ya que va a causar que el interior de la célula esté más negativo. Entonces, pregunta número 3. ¿Qué tiene que pasar para que el interior de la célula esté más negativo? Pues que el potencial abra canales ya sea para cloruro. El cloruro tiene carga negativa
y pues va a difundir hacia el interior. O canales para el potasio. Que el potasio va a salir y pues va a dejar una carga negativa en el interior, ya que sale. El potasio es positivo, pero como sale va a dejar la carga negativa en el interior. Y el cloruro, como entra y tiene carga negativa, pues va a volver el interior más negativo. Y pues aquí está la representación gráfica también. Utilicé la misma gráfica, pero puse aquí la flechita roja para indicar que iba para abajo. O sea que hace el interior más negativo. Bueno, ahorita volvemos. Pues la sinapsis es la comunicación que hay entre dos células, neurona-neurona o neurona-célula. Hay dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. La eléctrica, pues miren, en una química va a existir la hendidura sináptica, que es esta partecita de aquí. Piu, piu, piu. Va a haber un espacio, no están pegadas, va a haber un espacio donde se van a comunicar. Y la eléctrica no va a haber un espacio, va a haber unión en hendidura. Van a compartir citosoles. Sí se dice así. Pero bueno, en la eléctrica se podría decir que son como uno mismo, a pesar de que pues sí se ve como la diferencia de que son diferentes células. La célula presináptica y la célula postsináptica pues realmente están conectadas, sus citosoles están conectados, y en la química eso no pasa. En el sistema nervioso hay más sinapsis químicas que eléctricas, entonces pues es más importante que entiendan la sinapsis química. Un potencial de acción, ahorita lo veremos más adelante, va a causar la exocitosis de las vesículas. Estas son las vesículas. De las vesículas y pues sí, el neurotransmisor va a causar un estímulo químico en la célula postsináptica, ya sea inhibitorio o excitatorio. Algo muy importante que quiero que sepan es que de qué va a depender, o sea, oye Cami, pero ¿cómo sé? Bueno, no cómo sé, sino ¿cuándo es inhibitorio o excitatorio el potencial postsináptico? O sea, ¿de qué depende? Pues chicos, quiero que sepan que el potencial, o sea, puede ser inhibitorio o excitatorio, no dependiendo como tal del neurotransmisor, sino, o sea, ¿qué me va a definir qué canales se abren? Si los que provocan la despolarización, o sea, que se vuelva más positivo, o los otros dos que provocan que el interior esté más negativo. ¿De qué va a depender esto? Pues el mismo neurotransmisor puede ser excitatorio o inhibitorio, y esto depende de la estructura del receptor del neurotransmisor a la que se va a unir. O sea, va a depender de la estructura del receptor. Estos son los receptores. Ay, es que no sé si se vea, pero aquí están los receptores. De esto depende. Realmente, un neurotransmisor puede ser inhibitorio o excitatorio, pero va a depender de el receptor al que se una. Si se une a... Bueno, es que este creo que es otro tema, pero si se une a un tipo de receptor, puede ser inhibitorio, que va a abrir canales para el cloruro o para el potasio, y va a disminuir, sí, o excitatorio, que va a abrir canales o va a aumentar la conductancia para el potasio. ¿Qué más? Bueno, la química es unidireccional. Una vez que sale el neurotransmisor y se comunica con los receptores de la célula postsináptica, o sea, la que sigue, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede regresar esta comunicación. Y la eléctrica sí. O sea, en la eléctrica puede ir para adelante o para atrás. Es bidireccional.
Ok, ya tenemos claro que es un potencial posináptico o potencial posináptico. ¿Con qué me refiero? Que pues después de una sinapsis estamos hablando del potencial que ocasiona en una célula postsináptica. Después de la comunicación, esta es la célula presináptica. Esta es la célula presináptica y esta es la post. Entonces, el potencial postsináptico, estamos hablando de esta, ¿vale? Bueno, ya teniendo claro esto, que es un estímulo, una pequeña desviación del potencial de membrana que puede ser inhibitoria o excitatoria, que es que depende de su intensidad o la intensidad del estímulo, depende de... Bueno, la intensidad del potencial graduado, la intensidad del cambio o la desviación del potencial de membrana depende de la intensidad del estímulo. Ahí dije muchas veces intensidad. No, a ver, dejen, pienso mejor. Ya teniendo claro que el potencial graduado, que la desviación del potencial de membrana, que es lo mismo que un potencial graduado, depende de la intensidad del estímulo, ahora vamos a hablar del potencial de membrana, del potencial de acción. El potencial de acción es un impulso nervioso, es un impulso eléctrico a través del axón. Este impulso eléctrico va a iniciar entre el cono axónico, que supongamos que está acá, cono axónico, y el segmento inicial. El segmento inicial. El potencial de acción va a iniciar aquí. Se llama zona gatillo. Zona gatillo. Y va a surgir en la superficie del axón. Porque recordarán que en el potencial de acción, ¿qué canales van a estar trabajando? Los canales dependientes de voltaje. Y estos canales dependientes de voltaje sí hay en las dendritas y en el cuerpo celular, pero están súper presentes en el axón. Por eso es que no va a surgir en las dendritas o en el cuerpo celular. Ahora, este potencial de membrana, este potencial de acción va a iniciar gracias a un potencial graduado, a un potencial sináptico. Repito, un potencial de acción se va a dar cuando un potencial graduado, un potencial sináptico, cause la desviación de la membrana, la desviación del estado eléctrico de la membrana y lo haga menos negativo, lo haga más positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el potencial sináptico sea excitatorio y llegue y haga el interior de la célula más positivo, menos negativo es cuando se va a dar un potencial de acción. Por eso es que se llama excitatorio o inhibitorio. Cuando es inhibitorio, pues está alejando, miren, aquí está la grafiquita. Está alejando el voltaje de la membrana, o sea, si va para abajo, ven que el inhibitorio va para abajo, lo está alejando del umbral necesario para generar un potencial de acción. Entonces, pregunta número 3, creo que es la 3. ¿Qué potencial graduado va a ocasionar un potencial de acción? 1, excitatorio. Esa es la respuesta, ¿vale? Pónganlo ahí en el Forms. 1, excitatorio. Pero no todos los potenciales graduados excitatorios van a ocasionar el potencial de acción, solamente aquellos que vuelvan el interior de la membrana hasta menos 55 milivoltios. Si es menos 66, no va a ocasionar un potencial de acción. Si es menos 69, zafo, no va a haber un potencial de acción. Sí y solo sí despolariza la membrana a menos 55. Ahora, vamos a ver las fases del potencial de membrana
del potencial de acción. Primero, el potencial de membrana está, vean aquí mi lapicito, estoy aquí en la gráfica, ¿vale? Estoy en menos 70, la membrana está en reposo. Los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje están en reposo. Pregunta número 4. ¿Qué canales sí están abiertos en este potencial de membrana en reposo? ¿Y por qué asumen esto? La respuesta es los canales de potasio pasivos o canales de fuga para el potasio. Estos están abiertos porque pues está en menos 70. Tiene que alguien mantener el interior de la célula más... lo tiene que mantener negativo. Ahora, ay, perdón mi voz. La primera fase, o sea, ya ocurrió un potencial postsináptico excitatorio, o sea que entró más sodio, que abrió los canales de sodio. Entonces, ya abrió los canales de sodio. Y ya ocurrió la despolarización de la célula a menos 55. Ya llegó al umbral necesario para ocasionar un potencial de acción. Esta primera fase del potencial de acción se llama despolarización, porque una vez que llega al umbral se dispara una despolarización, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Ya llegó al voltaje necesario para abrirse. Durante esta etapa, los canales de sodio dependientes de voltaje regulados por compuerta, importante también, los canales en el potencial de acción están regulados por compuerta. Durante esta primera fase, la compuerta de inactivación del potasio está abierta y la compuerta de activación igual se encuentra abierta. Entonces entra el sodio y vuelve el interior más positivo y por eso se chuta se dispara el umbral, se dispara el voltaje de la membrana. Y aquí quiero que sepan que ocurre una retroalimentación positiva porque se abre un canal y se abren muchos más. Por eso es que se dispara el potencial el voltaje. Se van abriendo más y más y más y más y más y entra el sodio. La membrana aquí está despolarizada. Quiero que entiendan, no es así la definición real. Es una definición que le puse para entenderlo un poquito mejor. Cuando la célula está polarizada, está en menos 70, ¿no? La neurona está polarizada, está en menos 70. Y quiero que entiendan polarizada como tranquila. En la despolarización, la membrana está despolarizada. Está súper activa. Entonces, despolarización, destranquilización. No sé si existe la palabra. Destranquilización. Polarización, tranquila. Despolarización, le estás quitando tranquilidad. Entonces, los canales durante la despolarización, los canales de sodio regulados por compuerta están abiertos. La compuerta de activación está abierta y la compuerta de inactivación igual está abierta. Por eso es que permite el flujo del sodio. Modifica el potencial de membrana desde menos 35, de menos 55, aquí está, desde aquí de menos 55 hasta más 35. En este diagramita viene hasta más 30, pero creo que en su libro viene hasta más 35. Igual depende de la bibliografía, pero si es una pregunta de examen, va a venir más 35. Entonces, se va a ir hasta acá, ¿vale?
Una vez llegando a más 35, ocurre el potencial de equilibrio para el sodio. Ya no puede entrar más sodio. Entonces ocurre la fase de repolarización. En esta fase de repolarización, los canales de sodio que estaban abiertos, la compuerta de inactivación, ahora, de pasar de estar abierta, va a cerrarse. ¿Ya cerró? Entonces el sodio ya no puede entrar. La compuerta de inactivación está cerrada, pero la de activación aún no vuelve al estado normal. Durante la fase de repolarización, la conductancia para los canales de potasio aumenta. Ahora la compuerta de activación del potasio se abre. La compuerta de activación del potasio se abre y aumenta la conductancia del potasio. Estas compuertas del potasio no tienen compuertas para inactivación, solamente para el potasio existen compuertas de activación, a diferencia de las del sodio que tienen compuertas de activación y de inactivación. Entonces, como ya no puede entrar más sodio, esto ya no ocurre, el potasio sale. El potasio sale y pues vuelve al interior de la neurona más negativo. Repolarización, polarización, tranquilidad, repolarización, tranquilizándose. La retranquiliza. Los canales de sodio en esta etapa se comienzan a cerrar y los canales de potasio se abren en mayor grado de lo normal. Además, a este factor, en esta fase se le suma los canales pasivos que existen. Entonces, por eso aumenta la conductancia del potasio. Ahora, y por eso es que en la grafiquita va para abajo. Vuelve a repolarizarse, se vuelve a hacer negativa. Ahora, se ve feo la diapo, pero bueno. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario significa como este tiempo en donde no se puede generar un potencial de acción nuevamente, pero el periodo refractario absoluto, déjenme les. El periodo refractario absoluto es esta información de acá. Y el periodo refractario relativo es esta información de acá. En el periodo refractario absoluto, los canales de potasio dependientes de voltaje siguen abiertos. Entonces, el potasio sale y los canales de sodio es cuando se están inactivando. Se estaban inactivando, o sea, la puertita se cerró, pero la compuerta de activación no está cerrada del todo. O sea, el estado del sodio, o sea, de la compuerta de sodio no estaba como estaba al principio. Recuerdan que la compuerta al principio la que estaba cerrada era la de activación y la que estaba abierta era la de inactivación. Pero ahorita en el periodo refractario absoluto es cuando la de inactivación está cerrada y la de activación está abierta, o sea, no está en su estado normal. Y el periodo refractario relativo es cuando los canales dependientes de potasio, dependiente de voltaje, siguen abiertos, pero los canales de sodio, no, aquí puse mal. ¿Se están inactivando o están inactivos? No, ya están inactivos. Perdón. Aquí ya están inactivos. En el periodo refractario relativo, los canales de sodio ya están inactivos. Ya están
cerrados. Las compuertas de activación del sodio ya están cerrados y vuelve a su estado normal. Ahora, a ver, espérenme. Sí, el periodo refractario absoluto coincide con... A ver, déjenme les pongo una. Periodo refractario... ¿con qué color? ¿Aquí? Bueno, ya. Sí, aquí les pongo una flechita, sí. Aquí el periodo refractario absoluto va a ocurrir en estas dos. Absoluto y relativo en esta. Absoluto porque no se puede producir otro potencial de acción ni aunque el estímulo, ni aunque hagas un estímulo más fuerte, ni aunque haya otro estímulo más fuerte. Y en el periodo refractario relativo, pues realmente sí puede haber otro potencial de acción si el estímulo es fuerte. Conclusión de esto, el periodo refractario, ¿cuándo se va a ocasionar un potencial de acción en estos periodos? Solo cuando los canales estén solo cuando los canales de sodio ya estén... Bueno, a ver, en estos periodos refractarios, ¿cuándo va a ser? O sea, ¿en qué caso ya se puede generar un potencial de acción? Cuando los canales de sodio ya estén como estaban al principio. Cuando estén en su estado de reposo. Solo si, y solo si, los canales de sodio ya están como estaban al principio. Ahora, el potencial de acción tiene dos características muy importantes. El principio del todo y nada y el factor de seguridad, que como mencionan en el libro es proporción de 1 o mayor que 1. ¿A qué se refiere con el principio del todo y el nada? Pues hagan de cuenta que el umbral para el generar un potencial de acción es de menos 55. Y ya hubo un potencial sináptico que llegó a este umbral o se pasó. Fue supraumbral, o sea, fue a menos 50, ¿no? Ya esto es supraumbral. Y el principio del todo o el nada significa que una vez que se dé un potencial de acción, o sea, que llegue un potencial posináptico, se va a dar de la misma amplitud. O sea, no va a variar, no va a ser, no es posible que de menos 55 vaya a más 10. No es posible. Va a ir a más 35, siempre la amplitud es la misma, no importa la intensidad del estímulo, no importa la intensidad pues sí, no importa cuánto me des. No, una vez que llegaste al umbral, que llegó al umbral, voy a funcionar sí o sí, o sea, no me pueden parar, me voy a dar sí o sí, no hay nadie que me pare, yo doy todo o no doy nada. Ya entendí por qué puse esta imagen. Hagan de cuenta que está pues el potencial de acción, ¿no? Y este brother le quiere llegar y pues le dice oye, no, a ver, no sé, ya no voy a decir esa idea. En términos formales, chicos, ya por favor. Ignoren esta fotito. Pero el potencial de acción con el principio del todo o nada, o va a suceder, significa que va a suceder o no va a suceder. No me voy a dar a medias, voy a dar todo de mí o no voy a dar nada. Una vez que me llegaste al umbral de menos 55, ¿voy a suceder o no? O nadota. Y el factor de seguridad es proporción... aquí se me va a servir la fotito. Es de proporción 1 o mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, bueno, el umbral es de menos 55, ¿no? Sí. El
el umbral es de menos 55. Este umbral es de menos 55. Y este brother, pues quiere tener como una relación con la chiquilla, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me fascinas, o sea, quiero tener algo contigo, pero pues no te puedo ofrecer lo mismo que tú me estás ofreciendo a mí. O sea, yo soy de menos 60. Y ella, oye, no, tú me tienes que dar lo mismo que yo te estoy ofreciendo y que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo lo que yo ofrezco, que son menos 55 milivoltios. O me das mínimo lo que te estoy pidiendo y lo que yo te puedo dar, o nada. ¿Y con a qué se refiere de proporción de 1 o mayor que 1? Que o me das mi estímulo umbral, o sea, llegas a mi umbral, que es de menos 55, o mayor que 1, que puede ser un estímulo supraumbral, o sea, que sea de menos 55. Ya me diste más de lo que te estoy pidiendo. También se puede, sí se puede. En estos dos casos, donde me estás dando lo que mínimo que te estoy pidiendo, oye, y me estás dando lo que yo te estoy dando, lo que te estoy pidiendo, lo mínimo, y podemos andar, o me das más, o nada. Y bueno, el brother que creen que era subumbral era de menos 60, pongámosle. Bueno, me tendré que aguantar, no podré recibir tu todo o nada, a pesar de que yo sueño con alguien que entregue todo de sí o nada, o sea, que no entregue cosas a medias, a pesar de esto que yo he sueño con una persona como tú. Pues yo te puedo ofrecer únicamente menos 60 milivoltios. Y ella, bueno, no te preocupes, que te mejores como persona. Pero a eso se refiere el factor de seguridad, que sí, solo sí, llegando al umbral de menos 55 va a suceder el potencial de acción. Solo si llega a menos 55 o llega a más, menos 50. Ahí se va a dar el amor. Pero si no llega, no se va a dar. Y el principio del todo nada es que mi chiquilla, una vez que se ennovia, una vez que tiene pareja, va a entregar todo de sí. Una vez que inició, entrega todo de sí. Ella es una chida, entrega todo de sí. Y bueno, a ver qué sigue. Bueno, ya terminé el tema. Seguramente, bueno, no. Sí, creo que ya dije todo. Si les surge alguna pregunta o como dudas conceptuales o X, Y o Z, pueden ponerla en los comentarios y ya ahí les vamos a decir pues con más estructura la respuesta, porque yo aquí me divagué con mis ejemplos. Pero bueno, entonces, en conclusión, se necesita de un potencial sináptico excitatorio para un potencial de acción. Este potencial de acción va a ser todo o nada, no varía en amplitud, a diferencia de potencial graduado, que sí varía en amplitud. ¿Qué otra cosa? Un potencial sináptico es un potencial, una señal de entrada, y un potencial de acción es una señal de salida. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a ver ahora sí. A partir de ahora son las preguntas tipo examen. ¿Qué afirmación es correcta referente al siguiente enunciado? El potencial postsináptico A es un fenómeno propagable, originado en cualquier punto de la vía aferente. B. Alcanza una magnitud directamente relacionada con la intensidad del estímulo. C. Se genera por la apertura de los canales iónicos para el calcio. D. Cumple con la ley del todo o nada. Y E. Es un fenómeno bioeléctrico exclusivo de los llamados sentidos especiales.
Y la respuesta es... Piénsenle, chicos, porfis, y vayan descartando. Pues efectivamente, alcanza una magnitud directamente relacionada con la intensidad del estímulo. La intensidad del estímulo va a definir la conductividad de los iones. La intensidad va a definir cuántos canales se abran o cuánta conductividad tenga ese ion en particular. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales diferencias del potencial graduado y potencial de acción? Aquí no hay ¿cómo se dice? Opciones de respuesta. Ahorita la vamos a platicar. El potencial sináptico tiene conducción decremental y el potencial de acción no varía en amplitud. Es decir, con conducción decremental. Que el potencial sináptico va a ir disminuyendo, va a ir así y de la nada déjenme le bajo la opacidad. Va a ir así, va a decrementar. O sea, va a ir disminuyendo. A diferencia del potencial de acción que ocurre en la membrana de la acción, o sea, va a pasar por toda la superficie y pues esto pues refuta la idea del todo o nada. ¿Refutas? Creo que sí se dice así. Pero el potencial graduado no, o sea, realmente puede desvanecerse en la neurona, o sea, puede iniciar aquí súper intenso, pero ¿qué crees? Que ya al final, es más, ni llegó a la zona gatillo para que se dé el potencial de acción. No llegó, no alcanzó a generar, solamente fue un potencial graduado, se dio, bye. Desapareció, no ocasionó nada más. Pues sí, desvanece, se va desvaneciendo. Y pues el potencial de acción no ocurre. Una vez que inicia, no varía en amplitud, se da de la misma intensidad sobre toda la superficie de la membrana del axón. Y bueno, otra diferencia es que el potencial sináptico es una señal de entrada y el de acción es una señal de salida. Otra que me faltó poner es que el potencial sináptico se da gracias a los iones, a los canales regulados por un estímulo químico o mecánico, y los de acción se dan gracias a un estímulo, a los canales dependientes de voltaje. Esa es otra diferencia. Déjenme la pongo. 3, que el de acción, canales dependientes de voltaje, y el sináptico, canales dependientes de ligando o químico o mecánico. Ay, perdón mi letra. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué tipo de potencial graduado describe un cambio en el potencial de membrana de menos 70 a menos 60? Pues efectivamente, chicos, si está aquí menos 70 a menos 60, ¿qué se hizo? Menos negativo. Se hizo menos negativo. ¿Y qué pasaba cuando era menos negativo, que era excitatorio? ¿Qué tipo de potencial graduado? Uno excitatorio o despolarizante. Recuerden que polarizante, tranquilo, despolarizante, lo destranquilizó. Entonces, la respuesta a esto es un potencial graduado o sináptico despolarizante
o excitatorio. Listo. Y... miren, ¡ay! Escribí la respuesta y aquí estaba. Bueno, y eso es todo, chicos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Cualquier duda que les surja o si no fui como muy estructurada en lo que dije y les surgió preguntas o tienen preguntas conceptuales, pues pueden ponerla en los comentarios y ya yo más tranquilita se las respondo con todo gusto. O pues sí, las preguntas que tengan, póngalas. Y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias y nos vemos.